el pozo de la restauración. Entonces, antes que nada quiero ambientarte a lo que estaba sucediendo en aquel tiempo para que tú tengas una imagen, cuál es el contexto histórico en donde se está dando esta historia. Primero, te quiero recordar que los samaritanos eran parte del pueblo judío, pero los judíos no los aceptaban a ellos como judíos. ¿Por qué? Porque los samaritanos era una mezcla entre judíos y persas, fíjate bien, y entonces como se dio esa mezcla ahí, se podía decir que sus costumbres, sus tradiciones y su religión, que también guardaban la ley de Moisés, se había contaminado, y pues los mismos judíos los despreciaban a ellos. Tú te recuerdas bien que uno de los desprecios o de los insultos que le hicieron al Señor Jesucristo en Juan 6:48, en donde le dijeron que él estaba endemoniado, le dijeron que él era un samaritano. ¿Por qué? Porque si tú querías insultar a un judío, solamente le tenías que decir samaritano y era como mentarle la mamá. Entonces, ahí ya tú te puedes dar cuenta que los samaritanos y los judíos se despreciaban. Los dos eran iguales. De hecho, un judío cuando miraba a un samaritano o a un publicano o a un gentil, escupían en la tierra en señal de desprecio. Así estaba de complicada esta situación. Y aparte de eso, fíjate bien que 30 años antes que el Señor Jesucristo apareciera ahí, un hijo del sumo sacerdote de los judíos se casó con una samaritana. Imagínate tú, fue una afrenta, fue una vergüenza, fue un oprobio para los judíos que un hijo del sumo sacerdote se casara con una samaritana que era una publicana, era una gentil para ellos, lo peor que había. Y entonces este hijo del sumo sacerdote, fíjate bien, se va con los samaritanos y construye una réplica del templo para hacer sacrificios y empiezan a practicar la ley de Moisés, pero en el monte Gerizim, que es el monte de las bendiciones. Y entonces se podría decir de que estaban practicando la ley de Moisés en el monte Gerizim y en Jerusalén. Pero los judíos que estaban en Jerusalén estaban muy molestos porque los del monte Gerizim, los samaritanos, no aceptaban todas las costumbres y todas las tradiciones que tenían los judíos. ¿Por qué? Porque ellos traían una ascendencia persa y traían otras costumbres y otras tradiciones. Entonces había un conflicto terrible ahí. Bajo ese contexto histórico, el Señor Jesucristo llega a un pueblo, es una aldea que se llama Sicar, pero esta aldea de Sicar pertenece a Samaria. Y ahí en ese pueblo de Sicar había un pozo que le llamaban el pozo de Jacob, y una samaritana llega a traer agua allí al mediodía. Ahí es donde se da el contexto de esta historia tan preciosa que vamos a ver hoy y que va a ser de mucha bendición para tu vida. Entonces, si tú vas a Juan capítulo 4, verso 6 en adelante, dice: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Bueno, aquí ya tú te puedes dar cuenta que la mujer samaritana ya sabía también del conflicto que se estaban dando entre los judíos y ellos. Un judío viene y le pide agua a ella y viene ella como a la defensiva y casi le dice: mira, ¿sabes qué? Servite agua como tú podás, porque yo no te voy a dar. Estaba a la defensiva y la respuesta de ella, en lugar de darle agua a él, porque él estaba cansado, estaba sediento, le da una respuesta áspera, le da una respuesta grosera. Le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy una mujer samaritana? Entonces, fíjate bien
había ya un problema religioso entre ellos, había un problema político entre ellos, y la verdad que no se llevaban bien. ¿Te recuerdas tú que hubo un día, eso fue más adelante, que el Señor Jesucristo iba para Jerusalén y Él mandó a que fueran a una aldea para que les diera dónde posar a Él? Y esa aldea fueron de casa en casa. Miren, fíjense que mi maestro necesita posar aquí, y nadie le abrió las puertas. Y los discípulos regresaron con él bien bravos y le dijeron al maestro: danos permiso para hacer descender fuego del cielo y que acabe, que se mueran todos los de esa aldea. ¿Saben qué? Eran samaritanos. Y como los samaritanos se habían dado cuenta que los discípulos de Jesús eran galileos, eran judíos, y solo con el hablado se les notaba que no eran samaritanos, les dijeron que no. Solo ahí ya te puedes dar cuenta tú que había un gran problema entre ellos. Por eso es que no es de extrañar que esta mujer samaritana le dé una respuesta tan áspera al Señor Jesús. Pero aquí viene otra situación más grave aún. Fíjate que cualquier judío de respeto, por la costumbre que tenían ellos, recuerda que Jesús era un rabino, ya era un maestro, un doctor en la ley, y cualquier judío que se diera a respetar, oye bien eso, según sus costumbres, nunca iba a platicar con una mujer, nunca la iba a abordar en la calle, número uno. Número dos, un judío que se diese a respetar nunca iba a estar a solas con una mujer en un lugar público. Tremendo esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo hizo. Y aquí viene lo más tremendo. Ningún judío que se diera a respetar iba a hablar con una mujer que la tenían por prostituta en un pueblo, fíjate bien, y más siendo samaritana. O sea que él rompió todos los esquemas, rompió todos los paradigmas y rompió todos los prejuicios que las mismas costumbres y la misma tradición judía tenía. Entonces, ¿cómo está eso? Y la otra pregunta que tú tienes que buscar aquí es: ¿qué hacía Jesús en Samaria? ¿Qué fue a hacer él a esa ciudad? Yo estuve investigando, fíjate bien, y la única respuesta que encontré es que él tenía que llegar a esa ciudad para establecer doctrina, para enseñarnos algo nuevo, pero para salvar también a las personas de ahí. Entonces, viene él y rompió todo eso y empieza a platicar con ella. Y ella se sorprende, fíjate bien, porque era un hombre judío, era un religioso, y ella era samaritana. La otra pregunta que tú te tienes que responder aquí es: ¿por qué esta mujer estaba llegando al pozo al mediodía? Bueno, esta mujer, fíjate bien, como tú ya conoces parte de la historia esta, ella ya había tenido 5 maridos, y con el que estaba no era su marido. En buen barrio porteño, vamos a decirlo así, ella había tenido muchos amantes. Ella no era digna de ningún hombre, ella no la pensaba honrar ningún hombre, y ella tenía una mala fama. Recuérdate que allá las aldeas eran pueblos chicos, y ya sabes, pueblo chico, infierno grande. Se sabía la vida de medio mundo ahí. Y entonces hasta muchos sabían quiénes eran los que habían sido amantes de esta mujer. Lo cierto era de que como ella era, vamos a decirlo así, una persona mal vista, era una pecadora, era una prostituta, ella no podía juntarse con las otras mujeres que llegaban temprano cuando el sol todavía no estaba muy fuerte, fíjate bien, no podía juntarse con ellas. ¿Por qué? Porque las otras mujeres también la menospreciaban, la rechazaban, la insultaban, porque a lo mejor hasta ella les había quitado el marido a más de alguna de ellas. Entonces era una mujer despreciable,
así, era una mujer despreciable. Y entonces el mediodía era la peor hora para ir a buscar agua. ¿Por qué? Porque era cuando el sol estaba mucho más fuerte, había que caminar, había que sudar, había que batallar más porque el sol estaba intenso. Y a esa hora es que el Señor Jesucristo llega ahí, pero obviamente Él ya sabía cuál era su propósito por cuál había llegado a Sicar, una ciudad de Samaria. Y entonces viene y el Señor Jesucristo le pide agua. Él estaba cansado. Recuérdate que él era un hombre como tú y como yo, tenía su humanidad. Él estaba cansado, tenía hambre, tenía sed y tenía los labios secos, la lengua seca, y le pide agua a ella. Y en lugar de recibir agua, encuentra una respuesta áspera, encuentra una actitud negativa. Pero el Señor Jesucristo sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer allí. Entonces, el Señor Jesucristo entiende cuál es el corazón de ella. Él sabe que es una mujer lastimada, que es una mujer herida, es una mujer que ha sido despreciada, ha sido rechazada. Es una mujer que no valía absolutamente nada para nadie ahí. De hecho, quizás hasta ella tenía una baja autoestima. Quizás hasta ella no se perdonaba los errores que había cometido antes. Quizás ella sentía culpable, ella misma se condenaba. ¿Por qué? Porque no había podido establecer con nadie un hogar estable, como algunas otras mujeres. Ella era la querida del pueblo. Y entonces sabía que había que restaurar los corazones ahí. Recuerda que el Señor Jesús es especialista en restaurar nuestros corazones. Entonces, en el verso 10, dice el Señor Jesús, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bueno, aquí tenemos, fíjate bien, que el Señor Jesús abiertamente se identifica como el Cristo. Abiertamente se identifica como la vida, el camino, la puerta, la resurrección, el pan que vino del cielo. Él se identifica como el Cristo, como el Mesías. Él se identifica como el Hijo de Dios, se identifica como Dios mismo. En este tiempo, Él está haciendo exactamente lo mismo. Él no es como ningún otro profeta de alguna otra religión que no se atrevieron a decir yo soy Dios. El único que se atrevió a decir yo soy Dios, yo soy el que soy, fue el Señor Jesús. Él asumió toda la responsabilidad y no solamente lo dijo con sus labios, sino que Él tenía el poder hasta para resucitar muertos y para perdonar pecados. Entonces, si le dijo él a ella, si tú conocieras quién es el don de Dios, sabes, Jesús es el mejor regalo que nosotros podamos recibir de Dios. Cuando Él habla, el don de Dios está hablando del regalo de Dios, de la gracia de Dios. Y Él es el mejor regalo que tú y yo pudimos haber recibido algún día. ¿Por qué? Porque Él viene a transformarnos, a cambiarnos, a restaurarnos. Por eso es que el tema se llama el pozo de la restauración, porque esta mujer ahí en ese momento iba a ser restaurada, iba a ser cambiada, iba a ser renovada.
de su oprobio y su vergüenza ahora iba a ser cambiado, fíjate bien, en dignidad. ¿Por qué? Porque iba a convertirse en una nueva criatura. Entonces, se puede decir que la condición espiritual y moral de esta mujer era de lo más deplorable. Era una mujer que tenía una mala fama y nadie la valoraba. De hecho, ni siquiera ella misma, por la misma situación que de alguna manera ella estaba sintiendo. Pero una cosa es cierta, el Señor Jesús conoce toda su vida. Tremendo esto, ¿verdad? Quiero decirte que Dios conoce toda tu vida. Dios conoce todo lo que te ha ocurrido, todas las lágrimas que tú has derramado, todas las situaciones adversas que tú has pasado, todos los conflictos, todas las situaciones que quizás en las que no te ha ido bien. Y escucha bien esto, Dios conoce también lo que está por venir. Y Dios sabe qué es lo que nos conviene. Él sabe qué te conviene a ti y sabe qué es lo que me conviene a mí. Y precisamente por eso es tan importante que nosotros estemos tomados de la mano de Él. ¿Por qué? Porque Él puede intervenir a tu favor en las cosas que están adelante. Pero aquí viene lo más importante. Las cosas que ya ocurrieron, quizás ya no podemos solucionarlas. Quizás los errores que cometimos, ya no podemos sacar la pata de ahí. Pero escucha bien, Dios sí puede cambiar tu corazón y tu mente para que tú tengas el poder y la capacidad de darle vuelta a la página a todo eso, que tú puedas dejar esa situación atrás y poner tu mirada en lo que está al frente. Fíjate bien, olvidarte de la vergüenza, olvidarte del oprobio, olvidarte de la culpa, olvidarte de la acusación y de la condenación que quizás otros te hacen, o quizás tú mismo o tú misma. Y aquí es donde lo que hace Dios es que nos restaura y nos da la capacidad de podernos levantar, fíjate bien ahí, de poder salir adelante. Ciertamente un pozo es un hoyo hondo, y por eso decía ella, este pozo es bien profundo. Y muchas veces nosotros nos encontramos en los pozos más profundos, y ahí es el mejor lugar en donde podemos encontrar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que nos saca de ese pozo, de ese hoyo de lodo, de ese hoyo profundo. Es ahí donde muchos, como se dice normalmente, tocamos fondo. Es ahí donde podemos nosotros encontrar a Jesús en lo más profundo de ese hoyo. ¿Para qué? Para que Él nos rescate, para que Él nos saque de ahí y nos saque a nueva vida. Esta mujer estaba en un pozo profundo, pero ¿sabes qué? Tuvo la bendición de que el Señor Jesús se encontró con ella allí en ese lugar. Entonces, si tú estás en una condición como esta mujer, quizás estás en una situación difícil quizás, o si tú ya conoces a Cristo, pero tu situación está como cuando alguien está en un pozo, déjame decirte que a Cristo lo encontramos cada vez que nosotros lo buscamos. Cada vez que tú te acercas a Él, tú lo encuentras. Y no hay nada mejor que acercarse a Él cuando estamos en dificultades, cuando estamos en aflicción. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro, y Él está siempre con su mano lista. ¿Para qué? Para levantarte. Entonces, esta mujer no tenía nada que ocultarle a Él. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabía todo. Tú y yo estamos desnudos delante de Dios. Nosotros no podemos engañar a Dios. Podemos engañar a medio mundo y hasta nos podemos engañar a nosotros mismos. Pero a Dios no lo podemos engañar. Estamos desnudos delante de Él. De hecho, Él nos conoce a nosotros mejor que lo que nosotros nos pudiéramos conocer. Lo importante aquí es que tú tienes que entender es que Dios no te está juzgando, Dios no te está condenando, Dios no te está señalando. Lo que Dios está haciendo es darte la mano, extendiendo su mano hacia ti. ¿Para qué? Para sacarte de ese pozo. Él no quiere que tú sigas en la misma condición. Él no quiere que sigamos en ese mismo pozo. Él quiere rescatarnos de ahí, levantarnos de ahí. ¿Por qué? Porque tiene planes mejores para nosotros que estar nosotros ahí en el pozo de la desesperación.
en el pozo de la humillación, en el pozo de la condenación, en el pozo de la culpa. Él no quiere que nosotros estemos perdiendo nuestro tiempo y nuestras vidas en lugares como esos. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que hacer en su reino que Él lo que quiere es que restaurarnos. Él lo que quiere es levantarnos. Él lo que quiere es renovarnos, fíjate bien. ¿Para qué? Para que nosotros seamos de bendición para otros. Entonces, el Señor Jesús le dice a ella toda su vida. Fíjate bien. Y le dice, bueno, ahora que tú ya sabes quién soy yo, ahora tú tienes que saber que yo sí te puedo dar agua de vida. Un agua que va a saciar tu sed. Un agua que va a saltar de en medio de ti como agua de vida. Y entonces, esta mujer sabía exactamente qué es lo que le estaba diciendo él. ¿Y sabes qué? Lo que ella estaba oyendo no era la misma doctrina religiosa que le estaban enseñando en el monte Gerizim. Ella estaba oyendo otra doctrina, otra enseñanza. Ella estaba oyendo el evangelio de Cristo. Ella estaba oyendo las buenas nuevas. Ella estaba oyendo de que había alguien que no tenía absolutamente nada que ver con religiosidad, con religión, con la ley. No tenía que ver absolutamente con nada con lo que ella había oído. Y entonces aquí es donde ella cree. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oímos la palabra de Cristo, ¿por qué? Porque el oír viene por la fe. Amén. Por el oír que la palabra de Cristo. Cuando alguien oye la palabra de Cristo, cuando oye el evangelio de las buenas nuevas, entonces se produce fe y entonces se produce el nuevo nacimiento y entonces queremos nosotros lo que Dios tiene para cada uno. Y entonces esta mujer oye de la boca de Cristo las buenas nuevas. Yo te puedo dar esa agua de vida, esa agua en donde vas a encontrar esa plenitud en tu alma. ¿Por qué? Porque era una mujer que, aunque había tenido muchos amantes, no había encontrado esa plenitud de gozo, no había encontrado ese sentido de vida. Ella creía que no había nada más, que no había solución para su vida, que era un día más, fíjate bien, hasta que se muriera, solo estaba existiendo. Pero Dios no nos trajo a esta vida para existir solamente, sino que para que seamos protagonistas en su reino. Pero para eso tenemos que ser restaurados, para eso tenemos que tener un encuentro personal con Él. Y entonces Él llega exactamente a ese lugar porque sabía que ahí iba a llegar ella. ¿Sabes qué? El Señor te ha buscado. El Señor ha llegado donde Él ya sabía que tú ibas a estar para que tú pudieras escuchar sus buenas nuevas. Y no importa, fíjate bien, si tú ya eres cristiano, si tú ya eres hijo de Dios, porque la palabra dice que las buenas nuevas también son para su iglesia. Las buenas nuevas del evangelio de Cristo también es para sus hijos, principalmente para sus hijos, no solamente para el mundo, no solamente es para aquellos que no conocen a Cristo, sino que las buenas nuevas son principalmente para la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra salvación es por fe y para fe. Nuestra salvación es por gracia y sigue siendo por gracia. ¿Por qué? Porque seguimos escuchando las buenas nuevas de Cristo. Entonces, Él se revela como el regalo de Dios. Si tú supieras quién es el don de Dios, Él se está diciendo, yo soy el regalo de Dios. Dios me ha enviado para bendecirlos a ustedes. Y eso es lo que Él hace. Lo que Él hace es bendecirnos cuando ¿qué? Cuando nos da esa agua de vida. Y esa agua de vida en ti se convierte en nueva vida, en vida eterna. Y esa vida eterna, fíjate bien, se desborda de ti, de tal forma que tú a través de tu testimonio, tú puedas dar vida también a todos aquellos que te rodean, porque es agua de vida. Fíjate bien, que el agua de vida donde llega, lo que toca y que esté muerto, resucita. Y eso es precisamente lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. El que beba de esta agua, de su interior brotarán ríos. Y es agua de vida, es agua de vida abundante. Y lo que esté muerto alrededor y que toque esa agua va a resucitar.
Y aquí es donde Dios te quiere restaurar, te quiere seguir restaurando, te quiere seguir perfeccionando. ¿Para qué? Para que tú seas ahora bendición para los que te rodean. Entonces, el Señor Jesucristo ha venido para nuestras vidas, para bendecirnos y así nosotros poder bendecir a otros. Pero fíjate que aquí, así como a Pedro, una vez el Espíritu Santo le reveló y le dijo, tú eres el Cristo. Y el Señor le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que te lo reveló el Espíritu. Así ella había empezado a abrir sus ojos espirituales para entender que este hombre no era cualquier hombre. Y entonces en el verso 19 dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira, aquí yo quiero que tú tomes y que te fijes bien aquí, que lo que el Señor Jesucristo está diciendo ahí es de que ya no va a ser en el templo de Jerusalén donde se sacrificaban animales. Ya no va a ser en el monte Gerizim, en donde construyeron otro templo y que también sacrificaban animales. Ya no va a ser ni en este monte ni en Jerusalén en donde se le adore al Padre. De aquí en adelante lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque la adoración ya no va a ser a través de sacrificios, de holocaustos, de ofrendas. Ahora la adoración al Padre va a cambiar. ¿Por qué? Porque es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Eso qué quiere decir? Una nueva raza, una nueva familia, un nuevo pacto, nuevos sacerdotes, nuevos ministros. Ahora el Padre va a ser adorado por sus hijos, fíjate bien, por aquellos que hayan resucitado de nuevo, por aquellos que tengan novedad de vida, por aquellos que hayan bebido de esa agua y que ahora sean nuevas criaturas. Lo que el Señor Jesús está diciendo es que vino el tiempo en que las cosas van a cambiar. Y ¿sabes qué, amado hermano? Muchos no comprendieron de qué estaba hablando el Señor Jesucristo cuando dijo que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Muchos no entendieron cuando Él dijo, ya no se le va a adorar aquí ni en este monte, ni en Jerusalén en el templo. Y ¿sabes qué, amado hermano? Anoche estuvimos hablando de que tú, en tu casa, tú puedes construir un altar. De hecho, tú eres un altar ahora. Tú, en tu cuerpo, en tu ser, tú ahora eres el templo, eres la morada de Dios. Y ahora tú eres un adorador en espíritu y en verdad. Y oye bien, lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que el lugar de adoración va a ser cambiado. ¿Dónde es ahora? En ti. Tú eres el templo, ¿cómo se puede decir? Ambulante. Tú eres un altar ambulante. Eres tú quien puedes adorarle en el lugar donde tú estés. Ahí se adora al Padre en espíritu y en verdad, porque el Espíritu Santo está en ti, porque el Señor Jesucristo está morando en ti. Y ahora tú eres un altar ambulante. Entonces, aquí es donde el Señor Jesucristo empieza a cambiar esto y a decir, ni en el monte ni en el templo, ahora es donde tú estés. Si tú estás en tu trabajo, estás en tu habitación, en donde tú estés,
ahí se levanta un altar a Dios y ahí se le adora en espíritu y en verdad. No esperemos a que las iglesias, los templos o los edificios se vuelvan a abrir para adorar otra vez a Dios, porque ya el Señor Jesús ya está diciendo que no es en un lugar específico, sino que ahora eres tú el nuevo templo, eres tú la nueva morada, eres tú la Shekinah ahora de Dios. Y entonces tú tienes como adorador en espíritu y en verdad adorarlo a Él en el lugar donde tú estés. Ahora, también está diciendo que los adoradores van a cambiar. Él le dijo, ustedes no saben lo que adoran. Así es. ¿Eso qué quiere decir? Que habían adoradores porque lo estaban haciendo, lo estaban practicando, pero estaban dando una adoración equivocada, estaban dando una adoración en el lugar equivocado y estaban dando una adoración al Dios equivocado. Y entonces los adoradores ahora van a cambiar, ahora van a ser adoradores en espíritu y en verdad. Jesús está diciendo las cosas van a cambiar. También está diciendo que la condición espiritual de los adoradores también va a cambiar ahora. Ahora solamente los hijos. Ahora solamente aquellos que son parte del nuevo pacto. Ahora solamente aquellos que se constituyen como ministros del nuevo pacto. Ahora solamente aquellos que se constituyen como sacerdotes del nuevo pacto van a ser los adoradores. Y tú, amado hermano, al recibir al Señor Jesús en tu corazón, ahora tú te constituyes en un adorador en espíritu y en verdad. Por eso es tan importante que tú puedas discernir, que tú puedas comprender que es Dios ahora morando en ti, quien te habilita, quien te capacita y quien te unge para que tú te constituyas en un verdadero adorador, en un adorador en espíritu y en verdad. Y aquí viene lo más lindo. Dice que también se va a cambiar el objeto de la adoración. ¿Sabes qué es lo que tenían ahí bajo ese contexto religioso? Lo que tenían ahí eran ídolos, aunque decían que era a Jehová, que sacrificaban todo eso. Pero cuando tú vas a la Biblia, tú encuentras que dice que el Señor no se agradaba de esos sacrificios y de esos holocaustos. ¿Por qué? Porque era gente que se acercaba a Dios del vientre al labio. Era gente que se acercaba a Dios solamente por ganancia, por conveniencia, por interés, pero no amaban realmente a Dios. Dios no estaba en sus corazones, era gente muerta. Fíjate bien. Y entonces lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que también iba a cambiar, porque ahora se iba a adorar al verdadero Rey de Reyes. ¿Quién es? Jesús mismo, Cristo mismo. Y por eso es que nosotros a quien adoramos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él está diciendo, aquí las cosas van a cambiar. Pero muchos no lograron comprenderlo, no lograron entender que ahora también cambió el objeto de la adoración, porque ahora los verdaderos adoradores adoramos al Dios de verdad. Adoramos al Dios mismo, al Dios que está vivo, al Dios todopoderoso, a nuestro Padre. Y por eso es tan importante que tú puedas entender que Él vino a restaurar completamente todo, desde el principio hasta el fin, cómo nosotros íbamos a adorar. Pero Él dice una gran verdad aquí, tú tienes que tener mucho cuidado. Él dijo, el Señor Jesús dijo, también el Padre anda en busca de adoradores. ¿Sabes qué quiere? Cuando dice también el Padre, eso lo que quiere decir es que el enemigo también anda buscando adoradores. Y es que el hombre, por naturaleza, también es adorador. Si tú vas a la isla más recóndita, perdida en el océano Pacífico, en donde hay tribus que todavía andan desnudos y que no conocen nada ni de occidente, ni de tecnología, ellos viven en la edad de piedra aún. Esos, ¿sabes qué? Adoran las piedras, adoran hasta los cocos, adoran el sol, la luna, porque el hombre en su interior fue diseñado para ser un adorador. Lo único es que, como el Señor Jesucristo dijo, ustedes no saben qué es lo que adoran. Entonces, lo que
él está diciendo es que no solamente el Padre anda buscando a adoradores, sino que el mundo también busca adoradores. El diablo busca también adoradores. Y muchas personas se han constituido ellos en sus propios dioses. Fíjate bien, ¿por qué? Porque se aman a sí mismos más que cualquier cosa. Los egoístas así son. Se aman más. Lo más importante para ellos son ellos mismos. Ellos son su propio Dios. Se adoran a sí mismos. Y entonces el hombre por naturaleza es un adorador. Lo que esté de primero en la vida de alguien, ese es su Dios. Ya sea el dinero, ya sea el trabajo, ya sea la fama, ya puede ser la familia, puede ser la mujer, puede ser los hijos, puede ser su salud. Lo primero que esté en la vida de un hombre, ese es su Dios y a eso va a adorar. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que nosotros adoramos lo que sí sabemos. Por eso es que nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad. ¿De quién? De Jesús nuestro Señor, de Jesús el Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos en quién hemos creído y en qué hemos creído. Y por eso es tan importante que no estemos confundidos, así como en este caso con la mujer samaritana. Quiero ir concluyendo. Con esto concluyo. En el verso 28, después de que ella ya conoció al Cristo de la gloria, ella ya tiene un encuentro personal con su Rey. Ella ya sabe en su espíritu que Él es el Cristo, que Él es el Dios, que lo que le enseñaron en el monte Gerizim, lo que le enseñaron sus costumbres, sus tradiciones, su religión, no valía nada, lo echó a un lado, fíjate bien, y entonces ella ya tiene la revelación de Dios, así como tú o como yo. Y en el verso 28 ocurre algo, y con esto quiero concluir. Oye, ¿qué es lo que ocurre? Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, con esto quiero concluir. Cuando la mujer deja el cántaro, porque es lo que utilizaba ella para ir a traer agua, este cántaro es figura de nuestra vieja manera de vivir. Es figura de nuestro viejo hombre. Es figura de nuestros pecados. Es figura de las obras muertas o del esfuerzo humano que las personas hacen para poder satisfacer sus necesidades del alma y de su espíritu. Ese cántaro representa también las costumbres, las tradiciones, representa la religiosidad, representa todo aquello que de alguna manera las personas hacen como un esfuerzo humano para tratar de acercarse a Dios. Pero cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, nosotros hacemos a un lado todo eso que no nos va a servir para nada, porque todo eso se constituye en un estorbo ahora para poder poner nuestras miradas en Cristo Jesús. Ella deja su cántaro ahí y se olvida, fíjate bien, de lo que más le interesaba a ella, porque lo que más le interesaba a ella era ir a traer agua. Quizás en su casa había necesidad de agua, pero ella hace a un lado todo eso y se enfoca ahora y va a cumplir una misión tan importante como que ir a anunciarle a sus vecinos que había encontrado a Jesús, que había encontrado a un hombre que le había dicho toda la verdad, que había encontrado a un hombre que le había cambiado su forma de ver las cosas. Y por último, ¿qué es lo que ocurrió cuando el Señor Jesucristo se revela a ella? Dice, y muchos de los samaritanos, en el verso 39, de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con él
y se quedó allí 2 días. Mira qué precioso esto, amado hermano. Una ciudad, un pueblo, creyó en el Señor Jesús por el testimonio de aquella mujer que había sido restaurada, aquella mujer que le habían quitado la culpa, aquella mujer que le habían quitado el oprobio. Quizás nosotros antes estuvimos en una condición así como esa, y cuando encontramos al Señor Jesucristo, Él nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa. Pero quiero decirte que Él sigue lavando y Él sigue limpiando a sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros también como hijos podemos cometer errores, podemos pecar también, podemos fallar, podemos equivocarnos y podemos ensuciarnos nuevamente, pero déjame decirte que tu causa no está perdida. Déjame decirte que Él está esperando a que acudamos al trono de la gracia, que acudamos a la cruz, fíjate bien, sabiendo que Él ya perdonó tus pecados y que Él está dispuesto a recibirte otra vez, tomarte de la mano, levantarte, restaurarte y usarte nuevamente. Esas son las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Ese es el verdadero Evangelio de Cristo. Aquel Evangelio que te edifica, que te levanta, que te restaura. Aquella mujer oyó de la boca de Dios, de la boca del Señor Jesucristo, las buenas nuevas. Aquella mujer, cuando oyó las buenas nuevas, sintió la restauración, sintió esa agua que estaba bebiendo, esa agua para vida eterna. Y así como Él dijo, si tú bebes de esta agua va a brotar dentro de ti como un río de agua viva y va a saltar hacia afuera. ¿Sabes qué fue lo que hizo ella? Dejó su cántaro ahí y le fue a avisar a toda la ciudad que se había encontrado a Jesús. Y aquellos, y te lo acabo de leer, aquella ciudad creyó en Jesús a causa del testimonio de aquella mujer. Y es lo mismo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. No importa cuántas veces has caído en ese pozo, las veces que has caído ahí, siempre va a estar la mano de Cristo para sacarte de ese lugar. Tu causa no está perdida, todo tiene solución en Cristo Jesús, pero es importante que nosotros podamos seguir bebiendo de esa agua de vida. Esa agua de vida no se bebe solo una vez, solamente el día aquel que naciste de nuevo, no. Esa agua se sigue bebiendo todos los días. Todos los días tú tienes que llenarte de la presencia de Dios. Todos los días tú tienes que llenarte del Espíritu Santo. Todos los días tú tienes que mantener esa relación con Cristo, porque esa es el agua que te va a estar dando vida, que te va a estar renovando, que te va a estar restaurando y que te va a estar llevando de gloria en gloria. Por eso es tan importante que tú puedas acudir siempre a ese pozo de agua de vida que se llama Jesús. Y como siempre quiero concluir con esto. Si hay alguien que esta noche todavía no ha bebido de esa agua de vida y hoy quiere beber de esa agua que va a saciar la sed en su alma, que le va a dar una nueva vida y que se va a convertir en adorador en espíritu y en verdad. O si hay alguien que quizás no ha continuado bebiendo de esa agua, pero que hoy tiene necesidad, quizás se ha apartado, quizás se ha alejado, quizás no ha intimado mucho con su Rey, con su Señor, no se ha mostrado como ese adorador en espíritu y en verdad, ha descuidado esa relación, pero hoy quiere también renovar su pacto, renovar sus votos, quiere reconciliarse con Él. Repite también conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús. Yo lo recibo como mi Señor y Salvador. Yo bebo de esa agua de vida ahora. Te pido que perdones todos mis pecados. Te ruego, maravilloso Señor, que tu Espíritu Santo venga a mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Gracias, bendito Señor. Te alabamos y te bendecimos. Amén.